Bueno, un saludo a la red que le pone el ritmo a ISG en Panamá. Entonces estaremos hablando sobre performing, la segunda fase de los Team Standards. ¿Cómo podemos verlo aquí? Para que performing suceda deben a su vez estar pasando tres estándares de equipo. Ahora, vamos a entender primero qué es performing y es esa fase donde empezamos a entender el progreso de cada uno de los miembros. Empezamos a traquear al equipo y a la membresía para que operaciones sucedan. A su vez, empiezan a desarrollarse las habilidades. ¿Por qué? Porque las personas ya empiezan a poner en práctica lo aprendido y el por qué entraron a la organización. Entonces, como les decía, hay tres estándares que son el primero, Results Elevation, Performance Tracking y Support System. Entonces, para que estos tres estándares pasen, a su vez, cada uno tiene unos entregables específicos que nos ayudan a nosotros, si somos miembros de PM, a entender o hacerle entender a todo el comité o toda la entidad que debe cumplirlos, o si somos TLs, a cómo implementarlo con nuestros miembros. Ahora, dentro del primer estándar de esta fase, debemos tener en cuenta el aprendizaje práctico, los tiempos de trabajo en equipo, el sistema de incentivos que vamos a usar para nuestro equipo. En el segundo estándar está pues un sistema de rendición de cuentas o de seguimiento al performance, las reuniones de seguimiento individuales y las reuniones de seguimiento como equipo. Al final, en el tercer estándar de esta fase, que es Support System, debemos garantizar espacios de lead, reuniones de equipo, one-to-one, team days y feedback. Ahora, para que sea mucho más fácil la implementación de estos estándares de la fase de performing, vamos a ver qué cosas sí debemos hacer y qué cosas no debemos hacer en cada una. ¿Listo? Entonces, empezamos. En cuanto a Results Elevation, lo primero que debemos tener en cuenta es que el aprendizaje práctico se logra llevando a las personas al campo, a la cancha, a que pongan en práctica lo aprendido. Entonces, en ISEC la única forma de aprender algo es haciéndolo, ¿listo? Entonces, en cuanto al tiempo de trabajo en equipo, hay que establecer una meta para cada espacio o para cada tiempo que le dedicamos al trabajo en equipo. Y debemos asegurarnos que todos los miembros sean conscientes de la importancia de estos espacios. No es negociable la asistencia y deben ser conscientes de eso, ¿listo? Hay que hacer un espacio divertido donde demos comida, donde tengamos en cuenta sus opiniones, como dónde quieren estar chicos en esta reunión, etc. Ahora, el sistema de incentivos para el equipo. Hay entidades que tienen sistemas de reconocimientos y de recompensas en general para todas las áreas, pero también es posible que nosotros podamos reconocer y recompensar, por ejemplo, si somos TL, a nuestros miembros, ¿no? Con un sistema independiente. ¿Qué cosas no debemos hacer? No podemos esperar que los miembros aprendan toda la teoría para después ponerlos a trabajar como tal. No, es algo como de parte y parte. Mientras están educando, pueden ir aprendiendo. Entonces, no podemos pensar que los espacios de educación están retrasando el trabajo de la persona, sino que más bien va aprendiendo y va trabajando. Entonces, no podemos tampoco usar como excusa que como está aprendiendo, entonces por eso no está performando. Entonces, dentro del trabajo en equipo, no podemos olvidar de establecer las metas de lo que debe lograr cada miembro. Y no podemos obviar ninguna información que nos diga cómo finaliza ese espacio para poder iniciar el espacio siguiente. Y también hay que dar la opinión sobre el espacio de práctica. Pues, por ejemplo, si alguien no dio lo suficiente que tenía que dar, y preguntarle a esa persona cómo se sintió y cómo cree que puede ayudarle para que mejore. En cuanto al sistema de incentivos, ¿qué no debemos hacer? Y es que no debemos permitir que ese sistema se convierta como un arma de doble filo, que no lo vean como una motivación, sino más bien como
como que me siento muy mal si no me gano algo. ¿Listo? Y que debe notarse que si alguien como líder de equipo implementa este tipo de sistemas es porque le nace y no porque está obligado a hacerlo. Ahora, en el segundo estándar de esta fase, que es Performance Tracking, primero, dentro de las cosas que sí debemos hacer es tener un sistema de rendición de cuentas, es decir, un sistema o una herramienta de seguimiento para las actividades o el rendimiento de la membresía. Entonces, que debe ser muy simple. Debe tener una periodicidad, se debe diligenciar pues de acuerdo a lo que establezcamos, ya sea semanal o quincenalmente. Y se deben incluir también, o pues preferiblemente se incluyen dentro de esta herramienta las reglas y comportamientos, pues porque pues sin querer también terminan siendo algo que debemos cumplir. Las reuniones de seguimiento individuales preferiblemente deben tener un día, una hora específico y se debe conectar una reunión con otra. Entonces, si terminamos una reunión este mes, ya sabemos qué next steps quedan para la siguiente, para poder abrir esa reunión con este tema. Y dentro de las reuniones de equipo, donde se hace una revisión semanal, mensual o trimestral, tener muy en cuenta es de revisar cómo están las cosas para tener un plan de acción. Hay que hacerlo corto y efectivo. Y cada miembro puede empezar a decir qué cosas deben parar, qué cosas deben empezar a suceder o continuar sucediendo dentro de su rol. Y dentro de qué no debe suceder en performance tracking es que, no sé, la herramienta de seguimiento de performance, por ejemplo, sea súper complicada, que nadie la entienda o que no se diligencie pues con la periodicidad que es debido, porque no vamos a saber si las personas en realidad están cumpliendo o no con sus tareas. No podemos saltarnos ninguna reunión individual porque es muy importante saber cómo se está sintiendo esa persona o ese miembro, y a veces los tiempos dentro de ISEC son muchísimos, creemos que tenemos un montón de tiempo cuando en realidad no. Y cuando son cosas, surgen temas que le conciernen a todo el equipo, es mejor no hablarlo en la reunión individual y esperar a la siguiente, que es la que vemos acá, que es la revisión semanal, mensual y trimestral del equipo. Hay que tener mucho cuidado con las tareas que establezcamos, con las actividades que establezcamos y con sus deadlines, porque no podemos dar plazos que sean más largos que la próxima reunión. No podemos establecer las tareas nosotros mismos, sino que los miembros deben estar de acuerdo, pues porque luego lo van a ver como una imposición. No podemos cambiar los objetivos y las metas iniciales, y más bien deben reasignarse o replantear la estrategia que se está usando. Y no se puede terminar la reunión sin que todos estén al tanto de sus next steps. Ahora, muchas veces nos quedamos fijados en que si algo funcionó, debe seguir funcionando, o por lo menos si algo no nos funcionó, seguir intentando de la misma manera. Entonces es algo que tampoco debemos permitir. Ahora, en el tercer estándar de performing, que es Support System, pues entendamos que debemos garantizar sí o sí los espacios de lead. Entonces son espacios donde vamos a ayudar a que los miembros fortalezcan sus cualidades de liderazgo. Es importante que se haga un ambiente agradable, que sea distinto a los espacios operativos que normalmente tenemos dentro de la organización. Las reuniones de equipo deben tener una fecha donde a todos los miembros del equipo les sea asequible, y que entiendan nuevamente que la asistencia no es negociable. Tener un objetivo específico para cada reunión y hay que preparar esa reunión, chicos, por favor. Y son espacios que deben ser cortos, pero muy efectivos. Los one-to-ones deben ser muy preparados. Deben conectarse con el PDP. Hay que aprovecharlos para hacer una revisión del plan de desarrollo personal. Hay que escuchar mucho a los miembros, a estas personas con las que estamos en ese momento, y hacerlo en un lugar que les guste a ambos para que se sientan cómodos. Los team days hay que co-crearlos con el equipo, prepararlos con anticipación.
Los feedbacks, pues hay que permitir que ese espacio sea ligero, no como una actitud pesada, porque si tenemos esa actitud, la otra persona también la va a tener. Y hay que estar, si eres, por ejemplo, TL, o si eres la persona que está recibiendo o está empezando a dar los feedbacks, hay que estar muy, muy dispuestos a recibirlos de vuelta, porque la idea es que ambas personas se desarrollen mejor. Que no debemos hacer y que esos espacios de lead no pueden ser pesados, no pueden ser de solo hablar, hablar, hablar y hablar posiblemente, sino de cómo estamos conectando con los miembros también, no exceder los espacios, sino hacerlos muy, muy útiles. Dentro de las reuniones de equipo, no hay que olvidarse de alinear esas reuniones como espacios de equipo para compartir, para unirnos más y apoyarnos, pero también de revisar el desempeño. Entonces, son complementarias las dos actividades. Los one-to-one no podemos olvidar que se deben alinear junto con el PDP. No podemos convertir los team days en una reunión más aburrida o de revisar qué tenemos que hacer, sino más bien algo que logre liberar o hacer sentir mejor a los miembros del equipo. Y los feedbacks, no podemos terminar los feedbacks sin saber cómo se va el otro, cómo se va anímicamente. Pues quizás puede necesitar desahogarse. Listo, entonces eso era todo por la fase de performing. Quedo atenta si tienen alguna duda o como siempre que me cuenten cómo la están implementando dentro de sus entidades. Bye.